¿Qué se encuentra en la Biblia en el Antiguo Testamento? Veremos. Génesis. Este libro de comienzo hace una narración de la creación, la relación de Dios con el hombre y la promesa de Dios a Abraham y a su descendiente. Éxodo. El nombre de Éxodo quiere decir salida. Este libro cuenta cómo Dios liberó a los israelitas de una vida de penuria y esclavitud en Egipto. Dios hizo un pacto con ellos y les dio leyes para ordenar y gobernar sus vidas. Levítico. El nombre del libro se deriva de una de las 12 tribus de Israel. El libro da todas las leyes y regulaciones, consentimientos y rituales y ceremonias. Números. Los israelitas vagaron por el desierto 40 años de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. El nombre del libro se deriva de los 2 censos tomados durante ese tiempo en el desierto. Deuteronomio. Moisés dio 3 discursos de despedida poco antes de morir. En ellos repasó con el pueblo todas las leyes de Dios para los israelitas. El nombre del libro viene de ese repaso o segunda ley. Jueces. Josué fue el líder de los ejércitos israelitas en su victoria contra los canaanitas. En el libro termina con la partición de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Jueces. Los israelitas a menudo desobedecían a Dios y caían en las manos de gobiernos opresores. Dios les enviaba jueces para librarlos de la opresión. Ruth. El amor y la dedicación de Ruth a su suegra Noemí son el tema de este libro. Primera de Samuel. Samuel fue el líder de Israel en el periodo entre el tiempo de los jueces y el tiempo de Saúl, el primer rey de Israel. Cuando el liderazgo de Saúl falló, Samuel ungió a David como rey. Segunda de Samuel. Bajo el reinado de David, la nación se hizo fuerte, unificada por después de los pecados de David, adulterio, asesinato, tanto la familia como la nación sufrieron. Primera de Reyes. Este libro comienza con el reinado de Salomón en Israel. Después de su muerte, el reino se dividió en guerra civil. El norte contra el sur. El resultado fue el nacimiento de 2 naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Segunda de Reyes. Israel fue conquistada por Asiria en el 721 AC. Judá perdió en su guerra contra Babilonia en el 586 AC. Estos eventos son vistos como el castigo al pueblo por no haber seguido las leyes de Dios. Primera de Crónicas. Este libro comienza con la genealogía desde Adán hasta David y luego recuenta los incidentes del reinado de David. Segunda Crónicas. Este libro cubre el mismo periodo que Segunda de Reyes, pero con énfasis en Judá, el reino del sur y sus gobernantes. Esdras. Después de ser cautivo en Babilonia por algunas décadas, el pueblo de Dios retorna a Jerusalén. Uno de sus líderes era Esdras. Este libro contiene el reto
que Esdras le hizo al pueblo a seguir y honrar la ley de Dios. Nehemías, después que el templo fue reconstruido, la muralla protectora alrededor de Jerusalén también fue reconstruida. Nehemías fue quien dirigió esta empresa. También trajo con Esdras para restaurar el fervor religioso entre el pueblo. Esther. Este libro relata la historia de la reina de Persia, quien era judía y quien expuso con complot para destruir a sus compatriotas, y así el libro todos los judíos en ese país de ser aniquilado. Job. La pregunta, ¿por qué se sufre los inocentes? Es tratada en esta historia de Job. Salmos. Estos 150 himnos y oraciones fueron usados por los hebreos para expresar su relación con Dios. Cubren todo el campo de las emociones humanas, desde alegría hasta furia y esperanza y desesperación. Proverbios. Este es un libro de dichos sabios, de enseñanzas éticas y de sentido común acerca de cómo vivir una vida recta. Eclesiastés. En su búsqueda de la fidelidad y del sentido de la vida, este escritor, conocido como el filósofo, hace preguntas que aún está vigente en la sociedad de hoy. Cantares de Cantares. Este poema describe el gozo y el éxtasis del amor. Simbólicamente ha sido aplicado al amor de Dios por Israel y al amor de Cristo por la Iglesia. Isaías. El profeta Isaías trajo el mensaje del juicio de Dios a las naciones. Señaló un futuro rey como David y prometió una era de paz y tranquilidad. Jeremías. Mucho antes de que Babilonia destruyera a Judá, Jeremías predijo el justo juicio de Dios, aunque su mensaje era mayormente acerca de la destrucción. También habló del nuevo pacto de Dios. Lamentaciones. Tal y como Jeremías había predicho, Jerusalén cayó cautiva bajo Babilonia. Este libro registra 5 lamentaciones por la ciudad caída. Ezequiel. El mensaje de Ezequiel fue dada a los judíos cautivos en Babilonia. Él usó historias y parábolas para hablar del juicio, la esperanza y la restauración de Israel. Daniel. Daniel se mantuvo fiel a Dios, aunque afrontando muchas presiones como cautivo en Babilonia. Este libro incluye las versiones proféticas de Daniel. Oseas. Oseas usó la lección de su dedicación a su esposa, aún afrontando su infidelidad, para ilustrar el adulterio que Israel había cometido contra Dios y cómo el amor fiel de Dios por su pueblo nunca cambia. Joel. Después de una plaga de langosta, Joel amonesta al pueblo a arrepentirse. Amós. Durante un tiempo de prosperidad, este profeta de Judá predicó a los ricos, líderes de Israel, acerca del juicio de Dios. Amós insistía en que pensaran en los pobres y oprimidos antes que en su satisfacción propia. Abdías. Abdías profetizó el juicio a Adón, un país vecino a Israel. Jonás. Jonás no quería predicar a la gente de Nínive, quienes eran enemigos de su propio país,
cuando finalmente les llegó el mensaje enviado por Dios, ellos se arrepintieron. Miqueas. El mensaje de Miqueas a Judá era un mensaje de juicio, a la vez de perdón y esperanza y restauración. Especialmente notable es un verso en el que resume lo que Dios requiere de nosotros. Aleluya. Nahum anunció que Dios destruiría al pueblo de Nínive por causa de su crueldad en la guerra. Habacuc. Este libro presenta un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y el sufrimiento. Sofonía anunció el día del Señor que traería juicio a Judá y a las otras naciones vecinas. Este futuro día sería uno de destrucción para muchos, pero un pequeño remanente siempre fiel a Dios sobreviviría para bendecir al mundo entero. Ageo. Después de que el pueblo volvió del auxilio, Ageo le recordó delante a Dios la prioridad y reconstruir el templo antes que su propia casa. Zacarías. Al igual que Ageo, Zacarías instó al pueblo a reconstruir el templo, asegurándoles la ayuda y bendiciones de Dios. Sus visiones apuntaban a un futuro brillante. Malaquías. Después del retorno del éxito, el pueblo llegó de nuevo a descuidar de su vida religiosa. Malaquías trató de inspirarlos de nuevo, hablándoles del día del Señor. Así como yo te insto en el nombre de Jesús, que renueves tu vida y que vuelvas a nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. No descuides lo que Dios ha hablado cada día a tu vida. Dios te bendiga, te guarde y te proteja en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones para todos los que van a escuchar este video. Bye. La paz de Dios reina en cada uno de sus corazones.